nuevo sismo de intensidad limitada, hay que decirlo, para los terremotos políticos que estamos sufriendo estos días, se vivió hoy en el Congreso con la decisión del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, de salir de la jefa de gabinete, despedir a la jefa de gabinete, Patricia Robinson, el oficial mayor del Congreso, porque no se había trasladado el expediente de César Inostroza. Le damos la bienvenida a Jorge del Castillo, porque claro, lo otro es que acaba de confirmar el Poder Judicial que Inostroza tiene un impedimento de salida vigente. Desde julio, creo. Así que independientemente del retraso en el Congreso y de cómo esto se resuelva, eso está vigente completamente. Sería una fuga si es que Inostroza sale del país. Digamos, son dos circunstancias, ¿no? La primera es por qué no se remitió con celeridad el documento, del 4 al 16. Y si no hay la denuncia del señor Pacori, que no pasaba nada, nos quedamos hasta cuándo. Hay una primera infracción. Ahora, lo otro no se sabe si se fugó o no se fugó. Hasta este momento es una especulación, ¿no? Vamos a esperar, el impedimento existe. ¿Puede haber salido por otra frontera? Puede haber salido perfectamente. Se está hablando mucho ahora, sobre todo desde el lado de Fuerza Popular, de que a diferencia en todo caso del caso de Ollanta-Humala, el hecho de que Keiko Fujimori termine eventualmente en una prisión preventiva o detenida un buen tiempo y parte de su entorno, como estamos viendo, tiene pues un impacto mucho más fuerte en el Congreso, siendo ella la jefa de oposición. ¿Cómo está ustedes, los parlamentarios, viviendo ahora esta situación? Evidentemente lo penal es lo penal y tiene un curso, ¿no? Sí. Pero la influencia política es innegable. Por cierto, ahora, esa detención masiva, digamos, evidentemente responde a una estrategia, ¿no? Meto hasta el gato para ver qué dice. Y parece ser que el tema de Pierre Figari, Ana Gers de Vega y el señor Silva Checa va por ahí. Alguien ha cantado en ese grupo de 20, ¿no? Bueno, evidentemente. Y además, es posible, ¿no?, de que pueda alcanzar algunos parlamentarios, y entonces todo el mundo está medio asustado. Yo veo el grupo fujimorista un poco desconcertado, ¿no?, francamente. Lo de Keiko, hay un argumento ahí que a mí particularmente no me ha terminado de convencer, es no acreditado el arraigo laboral. El arraigo tiene que ser laboral. Y un jubilado que no tiene trabajo, como hace, o una ama de casa de trabajo, como hace. No, no, el arraigo es arraigo. Tener familia, tener casa, esposo, en fin, ¿no? El trabajo es uno de los ingredientes de una calificación de arraigo. Entonces, bueno, ese es un tema que muchos pueden considerar, oye, aquí cuidado que se pasen de la raya, porque pueden estimar que el partido político es una organización criminal, y eso no es aceptable. Que personas de un partido puedan ser parte de una organización criminal, sí, pero que el partido como tal, no. Y que se diga, y el afán de llegar al poder, bueno, los partidos existen para llegar al poder. Es su razón de ser. Y es un poco de futurología también la resolución, porque dice, sí, para llegar al poder, para hacer contratos dolosos en los cuales cobren comisiones. Esa es una completa especulación. Es una caricaturización de repente. Pero eso dice, lamentablemente, la conclusión. La conclusión. ¿Se está criminalizando la política desde su perspectiva? Bueno, hace rato, ¿no? Entonces, quizás una de las cosas que haya que pensar es cómo separamos la actividad partidaria, que es indispensable, que es la base democrática del país, lo dice la propia Constitución, de estas figuras directivas. Porque además, partiendo del principio que la responsabilidad penal es individual, por tanto no tiene por qué la estructura partidaria responder por hechos que perpetran algunas personas. Este caso es muy similar al de Ollanta-Humala y Nadine Heredia, y estuvieron presos 9 meses. Sí, y después salieron porque... Porque el Tribunal Constitucional dijo se está abusando acá de la figura de la detención preventiva. Entonces cuidado. Ahora, aquí nos queda pocas dudas, tanto en el caso de Humala como en el caso de Keiko Fujimori, que esa plata entró, ¿no? O sea, que entró la plata de Odebrecht para la campaña y en ingentes cantidades. Pero hay dos diferencias, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. Por ejemplo, no voy a tomar el caso del señor Humala, porque quizás he dicho mal diferencia entre uno y otro caso. Hay dos naturalezas de problemas. Cobrar una plata y como producto de una coima o retribuirlo en un contrato amañado, como por ejemplo se ha probado en el caso de Toledo y X obras, versus recibir un dinero en una contribución de campaña que no estaba prohibida.
Entonces, a falta de tipificación de eso, dicen lavado de activos. Entonces, entran en otro esquema, en otra lógica que no era para eso. Pero, en fin, a mí me parece que yo vengo conversando en un reciente programa con Carlos Brus y le digo, mira, ve, deberíamos al aire, ¿no? Conversando. Podríamos poner una ley que distinga bien la organización partidaria de una organización criminal. Son dos cosas, porque los objetivos de un partido político no pueden ser pues para hacer un acto doloso, de tropicio. Y en la conceptualización de organización criminal, lo conversábamos con Lamas Puccio ahora hace minutos, lo que él dice es claro, es organización criminal en este sentido porque Odebrecht hacía aportes de campaña a manera de coima para poder tener los beneficios posteriores. Lo que se dice desde la otra orilla es no podíamos saber que Odebrecht nos estaba coimeando, porque en ese momento el señor Barata daba frejoladas y era pues hasta un personaje público. Odebrecht no era una empresa proscrita de ninguna manera. La pregunta, pero $1,5 millones de dólares, $3 millones de dólares, ¿qué significa eso en un aporte de campaña? Sí, claro, evidentemente nadie da un monto de esa naturaleza, ¿no? Por nada, ¿no es cierto? Seguramente ellos aspiraban a algo. Pero vamos a los hechos concretos. Una cosa es la intención de algo y otra cosa es la realización del hecho, ¿no? ¿Estaba prohibido? No estaba prohibido. Más bien habría que legislar que solamente se puede financiar hasta tales montos y todo fuera de eso puede ser delito X. Entonces lo tipificamos como delito de un financiamiento ilegal. José Domingo Pérez, ustedes de la Comisión de Defensa lo están citando a Domingo Pérez, al fiscal que lleva este caso precisamente por apología de terrorismo en este evento que él asistió a México, donde se refirió al terrorismo o a Sendero Luminoso como guerrilleros y se refirió a una guerra civil. Pero esto lo dice él en un contexto en el cual reconoce algo positivo en el gobierno de Fujimori, es decir, se derrota en este caso a la subversión. ¿Aplica una figura como la de apología en un caso como este? Dijo se derrota a la guerrilla. Claro, ¿no? pero lo dice, pero... En la guerra civil. Tuvo cosas buenas, dice Fujimori. Por ejemplo, bueno, se derrota... Pero está bien, pues que diga, eso es su concepto. Pero eso no es lo cuestionable. Lo cuestionable es cuando él define guerrilla y guerra civil en boca de un fiscal. No es un X persona que no sabe, una persona desavisada, no tiene por qué saber probablemente la diferencia. Pero un abogado como yo, un periodista como usted y un fiscal como él, creo que no tenemos mucho espacio como para equivocarnos en una definición de ese tipo, ¿no? El fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, también va a ir y él ha tuiteado con un hashtag terrorismo nunca más. ¿Esto no se podría interpretar como que ustedes le están dando a Chávarri una excusa para poder remover a Domingo Pérez de su cargo? El señor Chávarri, si lo quisiera remover, no necesita ninguna excusa del Congreso. Es más, entiendo que el propio Ministerio Público le ha abierto una investigación. Luis Landa, incluso, el fiscal. Entonces, nada que ver con el tema. No es nuestro objetivo eso en lo absoluto. Pero ¿no le parece que el Perú necesita de un fiscal? Oiga, señor, ¿qué ha querido usted decir? En todo caso, rectifíquese y cierre el incidente. Pero no me vengan con que hay gente atrevida. Que no vaya, ¿no? O sea, el Perú puede ser, digamos, primero, hay intocables. O sea, cuando son apristas, no hay intocables. Cuando son, no. Pero cuando son un grupo de personas, esos sí son intocables. Se está haciendo circular incluso en redes algo que dijo Alan García en el 88 sobre la mística senderista, incluso en la, digamos... sí, está bien. Y fue muy criticado por eso. Y después lo explicó. El señor, no hay que tocarlo. No, ¿qué cosa es? Yo creo que, yo garantizo, señor Chávez, que él será tratado con respeto en la comisión. Y lo que queremos es lo que el Perú merece, una explicación. Hay mucha gente ofendida con esto, los familiares de los asesinados, ¿no? La gente que ha sufrido de las hordas terroristas. ¿Cómo no se va a sentir ofendida por estos comentarios? ¿Qué dice Jorge del Castillo sobre estos tambores de guerra que vuelven a sonar sobre este supuesto golpe de Estado? Usted ha elaborado, ha respondido a lo que fue unas declaraciones del Premier la semana pasada y usted ha dicho que un cierre del Congreso en estas circunstancias sería totalmente inconstitucional. Pero lo que yo entiendo hasta ahora es que el Congreso o que el Ejecutivo dice en todos los idiomas que no va a cerrar el Congreso. Sí, claro. Hay una... Pinochet también decía que él no iba a dar un golpe. ¿Pero usted cree que Martín Vizcarra yo no estoy...
se va a embarcar en una el hecho, aventura así. lo que quiero decirle es que no, no aceptar una cosa no quiere decir que no va a suceder, ¿no es cierto? El señor, en este mismo sitio donde estoy yo sentado, el presidente de la República le dijo que estaba conforme con todo. Y 4 días después dijo que no estaba conforme. ¿Qué quedamos? Pero usted sabe que... Le doy el mérito de que usted le pudo sacar esa conformidad. Yo siempre les digo que hay que pensar bien sus respuestas, pero usted también sabe, Jorge del Castillo, que en realidad lo que ha ocurrido es que más que el tema de la bicameralidad como tal, el presidente terminó rechazando la posibilidad de que los actuales congresistas se quieran reelegir. Entonces, uno estaba amarrado con lo otro. ¿No fue demasiado lejos el Congreso al introducir esa salvedad? No, yo creo que él ha puesto 2 argumentos. La falta de paridad, eso como lo resolvía con un proyecto de ley. Acá está mi propuesta de paridad. Y el tema de la cuestión de confianza, dijo. La cuestión de confianza me parece correcta la posición del presidente. Yo creo que eso era una especie de contrabando metido ahí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Además, nadie lo había pedido. Pero lo que se dice mucho es que en el fondo pues, de este tema está el decir, claro, ellos quieren bicameralidad porque están diciendo, es una nueva institución, entonces los de ahora se van a poder reelegir. El tema es que este referéndum está siendo un plebiscito casi sobre el Congreso actual. Ya, pero vamos a ver, vamos por partes de cucharadas. En primer lugar, la crítica del gobierno o de un sector de la población es a la mayoría parlamentaria. Y por la mayoría parlamentaria todos los demás pagan la cuenta, primera cuestión. Segundo, ¿es viable legislar en función de personas? Que es lo que en este caso sería la intención. O sea, sería una ley con nombres propios. 130 nombres propios. Todos pueden menos estos. Eso tampoco es correcto. Tercer argumento, si me permite. El Senado precisamente era la Cámara revisora de esta Cámara de gente nueva, ¿no? Que tiene todo el derecho a participar, por supuesto. Por eso que nosotros apoyamos sin problema el tema de la no reelección, porque entendíamos que había un contrapeso en el Senado. Porque el Senado, además, yo en lo personal, olvídese de mí, digo, por el bien del Perú, el Senado era una convocatoria a peruanos que tuvieran una visión integral del país, cosa que no pasa en diputados, pues sí lo vemos todos los días en los debates, ¿no? Te trata de hablar un tema nacional y le salen con no sé qué cosa del puente de su pueblo. ¿Ha perdido una oportunidad el gobierno yéndose contra la bicameralidad? Yo creo que si hubiera buena voluntad, pues las cosas se pueden arreglar. ¿De aquí a todavía el referéndum todo es posible. Por ejemplo, el tema de la paridad se puede arreglar, por supuesto. Presenten su proyecto de ley y nos atenemos al resultado de la votación del Congreso, ¿no? Lo que no se debe hacer es, vamos a decir así, permanecer o tener permanentemente al Perú en una situación de conflictividad, de confrontación. ¿Hasta dónde es sostenible esa situación? Suena bacán tener 61% de votación. Oye, yo he visto presidentes, varios, 80 para arriba, y eso nunca, no se sostuvo en el tiempo. Entonces, esa es una cuestión que yo no sé si el presidente Vizcarra, por falta de experiencia o qué, prefiere el choque directo porque eso le puede dar réditos inmediatos. Pues es una, ya inventarán algo después del 9 de diciembre para mantener el nivel, pero no me parece que sea una buena ruta. Yo invoco, y así como yo, muchas otras personas, a que creo que una ruta de diálogo, si es que hay buena voluntad, puede traer buenos resultados. No sé, Mosquil, pero siempre hay, en medio de todos estos panoramas que parecen tan dantescos, buenas noticias. Y yo siempre recalco y vuelvo, porque es un tema que el cual usted y yo hemos conversado desde hace años. Que en medio de todas estas reformas también se ha introducido el tema de la limitación de publicidad política, que es por lo que estamos en realidad viviendo, lo que estamos viviendo. Problema de Humala, problema de Keiko, el apetito por publicidad televisiva. Usted sabe, Enrique, que ese ha sido nuestro proyecto, lo hemos conversado acá y también otros congresistas han propuesto eso y ha sido incorporado en el artículo 35 de la Constitución. Y eso es lo bueno, porque, digamos, muerto el perro se acabó la rabia. Si se corta eso como ya está, espero que eso se va a ratificar, bueno, ya los sobregastos de una campaña se bajan a la mínima expresión.
porque será la fuente de atracción de la corrupción. Finalmente todo es un círculo. Gracias, Jorge del Castillo, por acompañarnos. Vamos a una pausa y ya regresamos con lo último de Cara a Cara. No se vayan.